Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 47, los primeros 6 versículos de este capítulo para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La caída inevitable de los ídolos. La caída inevitable de los ídolos. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 6 del capítulo 47 del profeta Isaías. Desciende, hija virgen de Babilonia, y siéntate en el polvo, porque han terminado tus días de estar sentada en el trono. Oh hija de Babilonia, nunca volverás a ser la encantadora princesa, tierna y delicada. Toma las pesadas ruedas de molino y muele la harina. Quítate el velo y despójate de tu túnica. Descúbrete a la vista del público. Quedarás desnuda y llena de vergüenza. Me vengaré de ti sin piedad. Nuestro Redentor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, es el Santo de Israel. Oh Babilonia hermosa, siéntate ahora en oscuridad y en silencio. Nunca más serás conocida como la reina de los reinos, pues yo estaba enojado con mi pueblo escogido y lo castigué al dejar que cayera en tus manos. Sin embargo, tú, Babilonia, no le tuviste compasión, hasta oprimiste a los ancianos. Los juicios de Dios sobre Babilonia. El consuelo de la caída de Babilonia está plasmada aquí en el capítulo 47. Se nos ilustra la ciudad de Babilonia como una hermosa reina joven y virgen a la que se le obliga bajar del trono y convertirse en sierva, haciendo las faenas y pasando los ríos hacia el cautiverio. Será desnudada y expuesta a la vista pública. Dios hará venganza y no perdonará a hombre alguno, porque está obrando como el Redentor, el Santo de Israel. Dios da certeza acerca de la caída de Babilonia. Isaías describió la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 a.C., más de 150 años antes de que tal evento sucediera. Los babilonios, quienes capturaron a Judá, también serían llevados cautivos. Cuando Babilonia fuera conquistada, se convertiría en una nación de siervos humildes, sentados en el polvo, acto que reflejaba un estado de gran aflicción. Las palabras virgen, hija de Babilonia, personifican a los moradores de la ciudad como si fuesen una doncella joven e inocente, y probablemente significaba que los muros de la ciudad nunca habían sido traspasados. Los habitantes de esa ciudad ya no serían como una virgen tierna y delicada, puesto que enfrentarían serias dificultades. Como esclavos de sus conquistadores tendrían que moler harina para sus amos y no tendrían oportunidad de preocuparse de su vestimenta. Algunos tendrían que huir cruzando los ríos y muchos padecerían abusos y violencia. En el versículo 4 registra la respuesta de Israel cuando supo de la liberación que le llegaría debido a la derrota de Babilonia. Al ver la venganza de Dios sobre aquellos que los habían tomado cautivos, alabarían a Dios y reconocerían que su libertad del exilio provenía de Él y no de ellos mismos. Así que llamaría a Dios su Redentor, Jehová de los ejércitos y el Santo de Israel. El Señor había usado a Babilonia para enviar su juicio sobre Judá, pero esa nación sin escrúpulos, al igual que Asiria, había abusado de su poder. Así que Dios pronunció su sentencia sobre Babilonia. Nunca más serás llamada señora de los reinos. Babilonia era considerada inconquistable. Esa nación había logrado dominar a Judá, heredad de Dios, pero solo porque Dios lo había permitido. Los babilonios
Trataban sin piedad aún a los ancianos judíos en cautiverio. Por eso Dios trataría a todos los habitantes de Babilonia sin piedad. Nunca se imaginaron que existiera la posibilidad de perder su posición soberana. Babilonia pensó que siempre sería la señora de los reinos. Babilonia está representada por el símbolo de una mujer en profunda angustia. Iba a ser degradada y a soportar sufrimientos, y se le representa sentada en el suelo, moliendo con el molino de mano, el servicio más bajo y laborioso. Dios fue justo en su venganza y nadie debe interponerse. El profeta habla de el Señor regocijándose, el Señor llevando a cabo su juicio como Redentor y Santo de Israel. A menudo Dios permite que hombres crueles prevalezcan contra su pueblo, pero los que oprimen cruelmente, también estos serán castigados. Babilonia finalmente es condenada. Esta porción es una endecha, un llanto, y también una canción en un característico ritmo en los poemas. Se le percibe una sucesión de frases que van explicando lo que ha de suceder sobre esta nación. Es el destino que le corresponde a Babilonia. No puede haber misericordia, pues jamás mostró misericordia, pero la descripción no está exenta de lástima. Somos testigos del triunfo de la justicia, pero al mismo tiempo de la tragedia del pecador. Polvo, trabajo, desnudez, vergüenza, silencio y finalmente tinieblas son símbolos de condenación que se suman a la amargura ante el fugaz resplandor de su arrogante ufanía que se apagará para siempre. Así es expuesta la caída de Babilonia. Este capítulo toma la forma de una endecha sobre la caída de Babilonia. Tiene un estrecho parecido con el escarnio contra el rey de Babilonia. Su contraparte posterior se encuentra en el gran oratorio cósmico que aparece en Apocalipsis 18. Es un ejemplo de la ira de Dios puesta en música. Babilonia, la ciudad de los impíos, es tratada como una reina tierna y delicada, señora de los reinos, quien debido a su jactancia y crueldad será destrozada, desnudada, llevada en cautiverio a tierra lejana, y allí tendrá que moler como esclava en el molino. Así, la caída está ilustrada en los primeros 4 versículos. La predicción de Isaías es que una señora amante del lujo será degradada a la posición de una esclava más vil. Siéntate en el polvo, sin un trono. Es una convocación a una solitaria cautividad y una degradante humillación para quien hasta entonces había sido la reina. Moler harina en piedras de molino fue siempre la forma más servil del trabajo femenino. Descubierta, es decir, la esclava tenía que marchar a la escena de sus labores sin velo y con las piernas a la vista, con todo el sentido de vergüenza ultrajada. Así Dios promete tomar venganza y no escatimar a nadie. El Redentor y Vindicador del pueblo de Dios es alabado ahora también por los oprimidos. En el versículo 5 y 6, la señora de los reinos es reducida a la orfandad y a la viudez. El pecado de Babilonia es que habías ido más allá de su comisión de castigadora del pueblo de Dios, despreciando toda reverencia por los ancianos. Había hecho que realizaran las tareas de esclavos. Durante el reinado de Nabucodonosor, Babilonia se elevó hasta ser una poderosa nación. Con la ayuda de su esposa Amitis, el rey caldeo, reconstruyó y embelleció la ciudad. Reedificó los templos de Marduk y Nebo, llamados Bel y Nebo en el capítulo 46, y construyó una gigantesca puerta llamada la Puerta de Istar, de la cual partía una vía procesional hacia el interior de la ciudad. El camino estaba flanqueado
por muros decorados con ladrillos esmaltados que mostraban leones, dragones y toros, que eran los símbolos de sus deidades. El rey construyó los famosos jardines colgantes para que la esposa recordara su tierra natal. Algunas de las obras arquitectónicas del monarca caldeo se encontraban entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia era una ciudad hermosa que se destacaba por lo mejor del que el mundo antiguo podía ofrecer. Cuando Isaías escribió estas palabras, toda esa gloria estaba aún en el futuro, pero también lo estaba la caída de la gran ciudad. Este capítulo conmemora poéticamente la caída de Babilonia. Se trata de un canto fúnebre, pero en lugar de expresar pesar por la victoria o por la víctima, hace incluso mofa de ella. Dios dice que la ciudad es la Virgen, hija de Babilonia. Era hermosa como una hija casta, sin aún haber sido conquistada por ningún enemigo ni arruinada por la guerra, pero su grandeza iba a llegar a su fin. La ciudad era la bella reina de todo lo que los ejércitos babilonios habían controlado. Pero Dios le ordena: siéntate en la tierra sin trono. La orgullosa Babilonia iba a descender del trono y a ocupar su lugar en el polvo y la suciedad de la ruina. Se iba a venir abajo. Considerando toda su hermosura, no es de asombrar que algunos la llamaran tierna y delicada. Babilonia era lujosa. Sus ciudadanos estaban mimados por los triunfos de Nabucodonosor en el campo de batalla y por sus logros arquitectónicos. Pero Dios dice: nunca más te llamarán tierna y delicada. De la vida de reina mimada, la ciudad iba a ser reducida a nivel de esclava. Toma el molino y muele harina. Las jóvenes esclavas, por lo general, eran las que molían, trituraban el grano entre 2 piedras que se movían una contra otra. Nuestra versión coinciden al traducir quítate el velo, lo que otras versiones traducen muy literalmente como descubre tus gudejas, lo cual produciría el mismo efecto. El velo estaba hecho de una tela finamente tejida e identificaba a una mujer de la alta sociedad. Babilonia tendría que quitarse el velo y asumir el papel de una muchacha esclava que no usaba ningún tipo de manto. La descripción de Babilonia reducida al nivel de esclava continúa. Las mujeres privilegiadas se cubrían las piernas, pero las jóvenes esclavas tenían que atarse las faldas a la cintura para hacer su trabajo. El futuro de la orgullosa ciudad es incluso peor que ese. Se le describe como prisionera de guerra, pasando ríos, absolutamente desgraciada, caminando desnuda y descubierta. Ya no podía ocultar sus pecados y su vergüenza. Cuán diferente iba a ser de una hija virgen, de una reina en su trono. Recordemos que nada de esto había sucedido aún. Cuando Isaías escribió estas palabras, Nabucodonosor ni siquiera había nacido. En época de este profeta, Asiria dominaba el Oriente Medio y Dios había librado a su pueblo de sus ataques mediante un milagro. Por causa de los pecados del pueblo de Dios, la misión de Isaías era anunciar la futura cautividad de los judíos en Babilonia, aunque esta orgullosa nación también iba a caer. Dios le reveló esos secretos a su profeta mucho antes de que ocurrieran. En el capítulo siguiente, Dios revela por qué predijo esos acontecimientos. Más de un siglo después de que Isaías escribió estas palabras, los babilonios condujeron a los judíos a sus ciudades como cautivos. 70 años más tarde, Ciro el persa doblegó hasta el polvo a la engreída Babilonia para que los judíos pudieran volver a casa. Todo ocurrió como lo escribió el profeta inspirado por Dios. El Dios Salvador de Israel está detrás del anuncio de la destrucción de Babilonia. Cuando dice haré retribución, o según otras versiones, tomaré venganza, solo Él, el Señor, el Dios Salvador de Israel, podía hacer que eso ocurriera. Su juicio será total y nadie escapará. Ningún hombre podía oponerse a Él ni hablar con Dios para disuadirlo de lo vaticinado. Nadie podría objetar, oponerse, ofrecer consejo o siquiera suplicar misericordia. Dios cumplirá
el castigo según lo decretado a través de su profeta Isaías. Este corto versículo, el 4, alaba al Señor por su liberación. Él es el redentor de su pueblo, que comprará la liberación de su pueblo. Se lo comprará a Babilonia y a su propio pecado, rebelión y culpa. El Señor es nuestro redentor y su acción como el redentor de su pueblo aparece en la primera frase y es siempre lo primero en la mente del pueblo de Dios. Aquí Isaías da dos nombres más para el Señor. Él es Jehová de los ejércitos. El profeta usa el nombre que nos recuerda la fidelidad de Dios para cumplir todas sus promesas. Él es Jehová. Él es el Dios de la gracia fiel y gratuita y el mismo que le prometió liberación a Abraham y se apareció a Moisés. Todos sus actos a favor de la humanidad pecadora, extraviada, desvalida, residen en ese nombre al cual Isaías añade de los ejércitos. Estas palabras significan que Jehová tiene la potestad para regir sobre las huestes celestiales y angelicales, así como sobre las estrellas. Por último, Isaías emplea su nombre favorito, el Santo de Israel, quien está muy por encima de la rebelión y el pecado de su pueblo, y quien trasciende todo lo humano y todo lo judío. Sin embargo, ese santo Dios entra en la historia de Israel para redimir a la humanidad entera. En estos nombres para Dios tenemos un breve resumen de su tarea. Él es el Redentor, un término que nos muestra su amoroso corazón y su deseo de salvarnos. Él es el Santo de Israel, un nombre que implica su inmutable fidelidad a todas las promesas y su poder para cumplirlas. Su ternura por sus hijos nunca varía y su poder es ilimitado. El Santo de Israel está sobre lo terrenal y sin embargo este gran Dios ha unido misericordiosamente su nombre a una nación humana. Ni los israelitas ni ninguna otra nación pueden santificarse a ellas mismas y por esa razón Dios, por los méritos de Cristo, declaró a todo el mundo justo y libre del pecado. Este pequeño versículo nos recuerda que estamos tratando con algo más que la caída de Babilonia. Dios ensalza su gran plan de redención con el colapso de Babilonia y el regreso de los judíos a Palestina. El siervo del Señor y su cruz conectan al Dios Santo con la impía y rebelde raza humana. Los hostigamientos del profeta vuelven a la caída de Babilonia. Como en el primer versículo del capítulo, se les da a los babilonios dos órdenes de Dios porque Él ha determinado que caigan como nación reinante. Se sentarán en lo oscuro, se sentarán en silencio de la esclavitud entre la pena y la angustia, en marcado contraste con el gozo y el placer que habían disfrutado como poderosa y próspera urbe. Desaparecerá su una vez privilegiada posición de soberana de los reinos. ¿Por qué envía Dios la destrucción sobre la poderosa ciudad caldea? La respuesta nos revela que el Omnipotente ha permitido que su propio pueblo sea subyugado porque se había apartado y descarriado. La primera parte de la profecía de Isaías había identificado claramente la rebelión de Judá. Los hijos de Dios se habían vuelto hijos que se apartan, que habían decidido abandonarlo. Isaías lo describe como pueblo deseoso de mentiras, no de verdades, y que decía a los enviados de Dios: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por sus necedades, Dios los amenazó y posteriormente usó a los babilonios para castigarlos. Aquí Dios le dice a Babilonia: los entregué en tus manos. Los babilonios eran solo un instrumento en las manos de Dios para refinar y purificar a su pueblo. Por supuesto, como extranjeros, no entendían la verdad de Dios ni de su gran plan para la redención del mundo. Como cualquier otra nación vencedora de esos días, no se
apiadaron del pueblo que estaba bajo su yugo. Esa falta de compasión se extendía incluso hasta los ancianos. No tenían compasión para con quienes eran los más débiles de entre los esclavos judíos. Además, Babilonia orgullosamente proclamaba: para siempre seré señora. El pueblo de Babilonia no pensó más allá de su ascenso al poder, consideró que su destino iba a ser diferente al de los demás imperios del mundo antiguo. El ascenso al poder y el dominio son temporales. Los babilonios eran tan orgullosos que pensaban, que no tenían fin, no tendría fin su poder, su supremacía y su lujo. Nadie les podía decir lo contrario. La verdad solo iban a aprender con el descenso al polvo de la tierra que Dios les anunció en el primer versículo. Así la caída de Babilonia también es un lamento por los dioses de estos, que van en cautiverio. El presente capítulo comienza con un lamento por la caída de la ciudad misma, Babilonia, después que sus dioses y sus habitantes han sido llevados en cautiverio. Como ocurre a menudo en la poesía semítica, una ciudad es personificada como una mujer, y en este caso la capital imperial es personificada por una reina, o como se llama, una soberana de reinos. La caída de Babilonia es el resultado del juicio divino por su extrema crueldad con los hijos de Israel, los cautivos de Judá, y por su arrogancia que la llevó a creer que fuera invencible y eterna. La tragedia que se avecina a Babilonia no podría ser evitada ni por su estrategia política o militar, ni por los febriles esfuerzos de sus sabios, magos y astrólogos, ni mediante el pago del rescate. En cuanto a la formulación literaria del lamento, la invencible y encumbrada Babilonia es simbolizada por esta reina joven, virgen y gloriosa, que llega a ser despojada de su trono de gloria y humillada hasta el polvo. De haber sido una reina tierna y delicada, ha sido convertida en una cenicienta, en la sierva más baja a la cual suelen poner para que muela el grano en el mortero. Ella es despojada de su larga y lujosa vestidura y viste el vestido corto de una sierva. Por último, tiene que descubrir sus piernas y vadear los ríos al ser conducida a pie, cautiva, por el conquistador que no hace acepción de personas. Todo esto le vendrá a Babilonia como sentencia y venganza por parte de Jehová, y no podrá haber quien interceda por ella. En estos versículos, Dios, por medio de su profeta, envió un mensaje bastante claro a Babilonia. Como el de Jonás a Nínive, se acerca la hora en que Babilonia será destruida. Se le da así un amistoso aviso a fin de que por medio del arrepentimiento pueda apartar de sí la ruina. Hay una controversia de Dios con Babilonia. Ella ha hecho de Dios su enemigo. Sepa que el juez justo, a quien pertenece la venganza, ha dicho: tomaré venganza. La última frase del versículo 3 se presta a diversas versiones. Literalmente dice: y no me encontraré con o no imploraré a hombre. La interpretación más probable es: y no aceptaré la mediación o intercesión de nadie. Dios está decidido a castigar a Babilonia y no habrá quien le aplaque. El trasfondo particular de esta controversia: Dios va a defender contra Babilonia la causa de su pueblo. Se reconoce que Dios ha entregado a Israel en manos de los babilonios, usando a estos para corregir a sus hijos. En este sentido puede decir: profané mi heredad, esto es, no la tuve por sagrada. Pero los babilonios se habían excedido en esto y habían atropellado a los judíos más de la cuenta. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Menciona a los ancianos como personas más débiles, pero con los jóvenes habían hecho pesar todavía más su yugo. El terror de esta controversia: Babilonia tiene motivos para temblar, pues se le dice: ¿quién es el que aterca con ella? Es Jehová de las huestes, que tiene bajo su mando todas las criaturas, y por tanto tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Él es el Santo de Israel, el Dios
que ha pactado con Israel. Las consecuencias de que esto se derivan para Babilonia. Era hermosa como doncella, la virgen, porque nunca había sido conquistada, tierna y delicada, porque estaba acostumbrada a la comodidad y al lujo. La llaman señora de los reinos por su dominio sobre muchos países. Todo eso va a cambiar. Su honor, su poder, su dominio, su comodidad se van a terminar. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos. Quienes abusan de su dignidad y de su poder provocan a Dios a que les quite todo eso y los abata hasta el polvo. Se terminó también su comodidad, así como su libertad. Aún los más nobles del país recibirían de sus conquistadores el mismo trato que ellos daban a sus oprimidos. Moler harina en el molino era ocupación de esclavas. La segunda parte del versículo 2 dice literalmente: quítate el velo, retira la cola del vestido, descubre la pierna, pasa los ríos. Velo y cola del vestido eran ornamentos que llevaban las mujeres que no hacían trabajos manuales. Descubrir la pierna era necesario para atravesar los ríos de camino hacia el cautiverio. La primera parte del versículo 3 se refiere probablemente a la forma en que las esclavas eran expuestas en el mercado. Todas estas figuras de dicción describen el humillante estado en que Babilonia va a encontrarse pronto. La destrucción de Babilonia es pues presentada en términos de una reina destronada. Aunque la invasión de Ciro en el 539 a.C. no aniquiló a Babilonia, sí ocasionó grandes destrucciones. La humillación y el cautiverio de los dioses babilonios dejó a los habitantes de Babilonia expuestos a la misma suerte. Isaías predijo la caída de Babilonia con una canción fúnebre que apuntaba a desalentar a Babilonia y a darle valor a Israel. A diferencia de la humillada Babilonia, Israel tiene un redentor, Jehová de los ejércitos, que liberará a la nación de Israel. Isaías predijo la caída de Babilonia más de 150 años de que ocurriera. En ese tiempo, Babilonia aún no sobresalía como la fuerza más poderosa de la tierra, el imperio orgulloso que destruiría a Judá y a Jerusalén, pero los babilonios captores de Judá serían cautivos en el 539. Dios, no Babilonia, tiene el poder supremo. Utilizó a Babilonia para castigar al pueblo de Dios pecador. Usaría a los medos y a los persas para destruir a Babilonia y liberar a su pueblo. Finalmente, Dios llevaría su justicia. El abuso de Babilonia con Israel cuando el Señor los entregó en su mano será vengado, tal como ocurrió con los asirios. Para siempre seré señora. Era el pensamiento de Babilonia. Babilonia alardeaba arrogantemente que permanecería como un imperio, señora de los reinos durante toda la existencia. Esa afirmación constituía una blasfemia y habría de pagar por ello. Acerquémonos nosotros a Dios, que conoce lo que ha de suceder, que nos ha dado testimonio a través de su palabra. Comprendamos el mensaje de Dios y acordémonos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Jehová de los ejércitos, Redentor del mundo. Y oremos y pidamos y clamemos a Él en cada tiempo de necesidad. Oremos. Bendito Padre, Señor celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque nos has permitido despertar, porque nos has cuidado durante la noche en el descanso y nos has permitido, Señor, recobrar fuerzas. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual la prueba y las tribulaciones, la pérdida y el dolor, Señor, también nos han enseñado a escuchar tu voz, nos han enseñado a volver a clamar, Padre. Pero tú has dado promesa, Señor, que seremos rescatados, que seremos librados, que finalmente podremos un día
estar delante de tu presencia, y en ese lugar ya no habrá más dolor, más pena, más muerte. Señor, gracias porque nos das en tu palabra promesas de vida eterna, porque por medio de Jesucristo, Señor, podemos ser rescatados y librados de la pena de la muerte, Señor. Gracias por ese hermoso rescate que has efectuado a favor nuestro. Te pedimos, Padre, que más hombres, mujeres, adultos, jóvenes y ancianos lleguen al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús y puedan exclamar, al igual que nosotros, Abba, Padre. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias por tus bendiciones, por tu amor inagotable, por tu misericordia, pero sobre todo por tu amor, Señor. Gracias te damos de todas estas cosas. Todo lo rogamos, clamamos a ti y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.